Bienvenidos a Punto de Letra. En sí me agrada incluir temas de creatividad en el canal, no porque crea que soy una persona súper creativa o algo de eso. Lo hago más bien porque creo que es una habilidad que es imprescindible desarrollar en todo tipo de profesiones. En sí el tema que voy a abordar hoy en esta ocasión es un tema que fue incorporado en un video sobre creatividad que hice hace unos meses, si recordarán. Es un tema que me pareció muy interesante, por lo tanto hoy les hablaré sobre el pensamiento lateral. Les compartiré info sobre el mismo y también les hablaré cómo podemos desarrollarlo y por supuesto herramientas para hacerlo de manera más sencilla. El pensamiento lateral es una habilidad que te lleva a buscar soluciones novedosas a problemas de una manera creativa y poco común. Por tanto, contribuye obviamente a la creatividad, la proactividad, la resiliencia y la flexibilidad cognitiva. Una buena forma de entender en qué consiste el pensamiento lateral es la metáfora que siempre hemos escuchado de pensar fuera de la caja. Esto es una forma no convencional de pensar que tiene su origen en la curiosidad y que además es el modo de pensar más común durante, de hecho, el desarrollo psicológico de la infancia. Ahora, las ventajas del pensamiento lateral pues incluye fomentar la innovación obviamente al pensar de una manera distinta y la creatividad. Este tipo de pensamiento nos ayuda a desarrollar flexibilidad mental y puede aumentar la satisfacción personal y profesional, haciendo del trabajo y la vida diaria algo que nos resulte en sí más interesante. ¿Qué es el pensamiento lateral? Este en inglés es más conocido como lateral thinking. Es un proceso de pensamiento creativo, consciente y un tanto sistemático también, que analiza los desafíos desde diferentes perspectivas y visiones en sí. Es una habilidad que permite la resolución de problemas, por lo tanto, mediante la aplicación de soluciones imaginativas o creativas, introduciendo pensamientos no convencionales de hecho. Poseer una buena capacidad para desarrollar el pensamiento lateral favorece la capacidad de sobreponerse y resistir ante todo tipo de crisis o fuentes importantes de estrés. Por ello, el pensamiento lateral, de hecho, se relaciona de manera muy directa con la capacidad que tiene una persona de resiliencia. Por tanto, recapitulando, pues estas son 5 características de este tipo de razonamiento. Primero, creatividad. Después, flexibilidad. Tercero, apertura de mente. Cuarto, imaginación. Y la quinta y una de las más importantes también, capacidad de adaptabilidad. Ahora vamos a hacer una diferenciación entre el pensamiento lateral y el pensamiento que usamos siempre, que se llama pensamiento vertical. Para la resolución de problemas, la mayoría de nosotros utiliza el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, donde se aloja el pensamiento vertical. Utilizamos el pensamiento vertical en sí para solucionar los problemas de forma lógica y analítica, siguiendo una secuencia de ideas cuyo objetivo es crear rutinas en sí y facilitar un pensamiento automático. En cambio, cuando no damos solución a problemas mediante este tipo de pensamiento, necesitamos nuestro hemisferio derecho, el creativo, que es justamente la sede del pensamiento lateral, una perspectiva que nos permite movernos hacia todos los lados y no solo en línea recta, que permite también adentrarnos en caminos menos evidentes, estimulando nuestra mente y aprendiendo en el mismo proceso. Ambas formas de pensamiento son necesarias y complementarias, como podrás darte cuenta. Pues, para integrar el pensamiento lateral es bueno utilizar el pensamiento vertical,
Para aportar soluciones innovadoras y creativas debemos fomentar y desarrollar este pensamiento. Ahora vamos a hablar sobre creatividad y pensamiento lateral. El pensamiento lateral, pues, obviamente está muy relacionado con la creatividad. Al ser una habilidad, en sí puede ser entrenado, como les dije desde el principio. El pensamiento habitual en sí sigue un razonamiento lógico. Sin embargo, presenta limitaciones y sigue siempre un mismo patrón, que es un tanto rígido, que disminuye también el número de posibles soluciones y alternativas. En cambio, el pensamiento lateral provoca y dirige el razonamiento por una vía alternativa no habitual. Y al hacer esto, pues es como que se activa directamente la creatividad. Por ello, mientras que el razonamiento habitual sigue una serie de pasos para llegar a la solución, el pensamiento lateral se concentra en dar saltos conceptuales que permiten, de hecho, diluir las barreras de nuestros modos de razonar. Se debe tener en cuenta que las conclusiones a las que se llegan por medio del pensamiento lateral pues no son irreales o ilógicas como podríamos pensar, sino soluciones válidas que podemos aplicar para solucionar diversidad de problemas. Por todo ello es evidente que pensar de forma lateral nos ayuda a desarrollar la creatividad y nuestro ingenio, rompiendo los patrones habituales y los estereotipos de pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento lateral nos ayuda a ampliar nuestra visión y también nuestra perspectiva, aumentando considerablemente la creatividad. Les voy a hablar de los elementos del pensamiento lateral. En sí, el pensamiento lateral se efectúa mediante 4 elementos básicos. Primero está la comprobación de las suposiciones. Esto se refiere a tener una mente abierta, es decir, desconfiar de los resultados inmediatos, los prejuicios y los razonamientos que surgen nada más planteado el problema. Esto limita el razonamiento y por tanto la búsqueda de soluciones y alternativas. Segundo elemento necesario, antes de llegar a cualquier conclusión o solución, pues siempre debes hacer las preguntas pertinentes. Se debe empezar haciendo preguntas generales como ¿te imaginarás? Y tras examinar los datos o la información que tengas, pues podrás hacer preguntas más específicas. El tercer elemento es la creatividad. Al incorporar elementos que no parecen relacionados directamente y al hacer de hecho asociaciones novedosas, pues estás reforzando la creatividad. Por lo tanto, la creatividad es la habilidad imprescindible en el pensamiento lateral, por lo que es necesario enfocar las cosas siempre desde diferentes ángulos. Bien, luego tenemos el cuarto elemento, que es el razonamiento lógico. En sí, lo que tiene que ver con la lógica, que determina la capacidad deductiva y de interpretación, resulta fundamental también en el pensamiento lateral para alcanzar soluciones realistas, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve pues que nos imaginemos una solución muy creativa si no la podemos hacer efectiva o si no la podemos ejecutar? Todo ello a fin de llegar a otras alternativas y no el mismo camino de siempre. Sin la clave lógica, el pensamiento lateral pues resultaría, como te dije, en soluciones sí, pero bastante irracionales y que no podrían aplicarse a la realidad. Ahora vamos con tipos de pensamiento lateral. El pensamiento lateral puede manifestarse de diversas maneras, dependiendo de cómo se aborda el problema y se genera la solución. Por tanto, este se clasifica en, primero, el pensamiento analógico. Se basa en encontrar similitudes entre situaciones diferentes,
Utiliza analogías y metáforas para conectar conceptos, que a primera vista pues pueden no tener relación alguna. Este pensamiento permite en sí trasladar soluciones exitosas de un ámbito a otro. Por ejemplo, aplicar la estrategia que usas en algún deporte, ¿verdad? Aplicar esta misma estrategia a la gestión empresarial. Segundo, tenemos el pensamiento inverso. Implica invertir el problema para encontrar una solución. En lugar de preguntarse cómo resolver un problema, se considera más bien cómo causarlo. Esto suena raro, ¿verdad? Pero de hecho es muy efectivo, porque este enfoque puede revelar soluciones ocultas y nuevos enfoques. Por ejemplo, en lugar de pensar en cómo aumentar las ventas, se piensa en cómo reducirlas, aunque suene un poco raro, lo que puede ayudar en sí a determinar cómo mejorar las ventas en realidad. El tercer tipo es el pensamiento de integración. Combina elementos de diferentes ideas para crear una solución nueva y única. En sí, la integración o la combinación, podríamos llamar también, de conceptos dispares puede llevar a innovaciones significativas. Un ejemplo sería como fusionar tecnología y arte para desarrollar experiencias interactivas en centros culturales como museos. Ahora vamos al cuarto tipo, pensamiento disruptivo. Desafía las normas establecidas y busca cambiar la manera en que se hacen las cosas. Este enfoque es común en las startups, que buscan revolucionar la industria, por ejemplo, con nuevas tecnologías o modelos de negocio. Es decir, yo creo que esto se basa directamente con la innovación, que siempre es aquella que busca romper lo tradicional para ir a algo más contemporáneo. Bien, después está el pensamiento abductivo. Se centra en la generación de hipótesis, podríamos decirlo así, y la creación de nuevas teorías para explicar diferentes fenómenos observados. Es decir, en palabras más sencillas, es una forma de razonamiento que se utiliza para encontrar la explicación pues más probable a partir de datos sí pero incompletos. Es común en la investigación científica y en la solución de problemas que son bastante complejos. Por último, tenemos el pensamiento de descontextualización. Bueno, como su nombre lo indica, implica sacar un problema o concepto de su contexto habitual para verlo desde una nueva perspectiva. Descontextualizar puede ayudar a encontrar soluciones al observar el problema sin las restricciones y limitaciones habituales. Bien, de seguro ustedes también han escuchado acerca del pensamiento divergente. Es también un concepto muy relacionado a la creatividad, pero sin embargo, pues yo preferiría hacerles luego un video sobre este pensamiento, adentrándome más profundamente, porque en sí no es un tipo de pensamiento lateral, es algo diferente. Entonces sobre eso les hablaré en un video futuro. Ahora vamos a aplicaciones del pensamiento lateral. En sí, pues les voy a decir solo algunos ejemplos bastante sencillos y comunes de situaciones en las que es conveniente usar este pensamiento. Primero, obviamente, aprendes a usar este pensamiento para la resolución de problemas. Aunque parezca que hay una solución obvia, ¿verdad? Siempre es favorecedor plantearse las posibles opciones y alternativas para efectuar la más adecuada. Descubrir nuevas formas de abordar el problema permite pensar en él de una manera más amplia. Luego, por tanto, también se puede aplicar en la búsqueda de nuevas alternativas. Existen diversas formas para llevar a cabo una tarea o llegar a una solución de manera eficaz y eficiente, ¿verdad? Entonces el pensamiento lateral es indispensable para buscar todo tipo de opciones para llegar al mismo camino o a la misma solución.
Ahora, tercero, se puede aplicar para inventar e innovar. Esto también es algo creo que indispensable y por lo tanto, precisamente también por ello escogí hablarles del pensamiento lateral, porque creo que la innovación es algo que al menos yo siempre he compartido. Entonces para innovar tienes que saber al menos cómo pensar, cómo hacerlo, cómo tener un esquema de pensamiento pues diferente, porque el que innova no piensa como el resto de las personas. Yo creo que el que innova siempre piensa, como les decía al principio, fuera de la caja, piensa de una manera no sistemática, sino de una manera más libre. ¿Ok? Entonces, la creatividad permite superar barreras y mejorar la capacidad imaginativa y de innovación. Y justamente al hacer esto, estamos aplicando el pensamiento lateral. La metodología del pensamiento lateral propuesta por Edward de Bono. El término pensamiento lateral fue acuñado o fue creado por el psicólogo Edward de Bono, quien también era un filósofo en sí, considerado también uno de los mayores expertos en pensamiento y en particular en pensamiento creativo. Un dato interesante es que de Bono relaciona el pensamiento lateral con el humor, ya que el proceso, según él dice, de relatar un chiste surge también de ideas creativas, no convencionales. En su libro The Use of Lateral Thinking, que es justamente el libro en donde de Bono introdujo este concepto del pensamiento lateral, pues en sí el autor parte de un análisis del pensamiento vertical y de sus limitaciones que ya les hablé antes, para llegar a la conclusión de que el pensamiento alternativo y lateral puede ayudar a encontrar nuevas soluciones a un problema, estimulando la búsqueda de nuevas interpretaciones de la realidad. Bien, ahora, ¿cómo se desarrolla el pensamiento lateral según de Bono? Uno de los ejercicios más conocidos para desarrollar este pensamiento es la metodología que él propone, denominada de los 6 sombreros, utilizada también en actividades dirigidas a lo que tiene que ver con el bienestar laboral en las empresas. Entonces, ¿qué es la metodología de los 6 sombreros? De Bono decía lo siguiente: pensar no es una excusa para no actuar, sino una forma de actuar mejor. Así que se debe pasar a la acción, no solamente quedarse en el pensamiento. Una síntesis del método del pensamiento lateral propuesta por este autor podría ser el siguiente método. Cada uno de los 6 sombreros tiene un color específico y representa un único punto de vista y por lo tanto de pensamiento. Primero tenemos el sombrero blanco, que es el pensamiento imparcial, objetivo y basado en hechos. Después está el sombrero rojo, que representa la emocionalidad y la intuición. Después tenemos el amarillo, que es el punto de vista que en sí destaca las ventajas de una circunstancia basada en el razonamiento lógico. El sombrero negro, en cambio, es contrario al amarillo, porque pone de manifiesto las desventajas de una situación, sacando pues el lado crítico. Después está el azul, que representa el pensamiento reflexivo, que tiene pues como se imaginarán lo que tiene que ver con algo basado en la calma o la tranquilidad. Y por último tenemos el sombrero verde, representa el pensamiento libre y creativo, lleno de pues imaginación. Llevar los distintos sombreros y adoptar diferentes formas de pensar conducirá por lo tanto a soluciones creativas, inesperadas y estimulantes. Ahora sí podemos pasar directamente al tema de técnicas para fomentar el pensamiento lateral. Primero tenemos la técnica de las alternativas. Esta técnica debe ser aplicada de forma similar al brainstorming, que también les hablé en el video de la creatividad que hice, en donde buscamos obtener el máximo número de enfoques.
a un problema, ¿verdad? Rompiendo nuestros esquemas mentales, ofreciendo de hecho múltiples alternativas. Por tanto, el brainstorming o lluvia de ideas es una técnica de pensamiento lateral, pues que es muy usada en sí en diferentes contextos, porque el proceso en sí de esta lluvia de ideas pues deja que la mente sea libre de aportar ideas que incluso pues son totalmente diferentes entre sí. Te parecen ilógicas, pero que en sí pueden generar ideas muy innovadoras. La segunda técnica es la revisión de supuestos. Respecto a un problema concreto, eliminar los estereotipos relacionados al mismo, pues es importante. Desestructurar el problema, es decir, reconociendo y analizando cada una de sus partes, de forma individual, obviamente. De esta manera, pues de hecho vas a acabar con las suposiciones y solo te quedarás con lo que realmente no lo sea. Bien, la tercera es aplazamiento de juicios y de opiniones. En esta técnica se busca obtener diferentes enfoques para reestructurar los conceptos del problema o las partes del mismo. El objetivo es generar muchas ideas. En este caso no dejamos intervenir a nuestro juicio crítico, obviamente, evitando tanto el negativo como el positivo. De esta manera estimulamos mucho mejor el intercambio de ideas varias. Luego está la técnica de los conceptos, divisiones y polarizaciones. Para mejorar el rendimiento de la mente, pues es necesario a veces ver el problema desde los distintos componentes. Al separarlo, por lo tanto, en distintas unidades, se puede llevar a cabo una mejor observación de cada parte. Y también reduce la complejidad, por lo tanto, de los problemas y facilita abordarlos, esta técnica. Cada una de estas divisiones pueden relacionarse a un concepto, a una palabra, conciso. Definida la división y los conceptos, pues cuando abordemos lo que tiene que ver con las polarizaciones, clasificamos los elementos de nuestro problema en base a dos categorías opuestas. Por ello el nombre de polarizaciones. Ahora tenemos la técnica del estímulo al azar. Esta es muy aconsejable en los momentos de bloqueo mental, que creo que a todos nos ha pasado, o desconocimiento de cómo afrontar el problema. Durante la ideación o búsqueda de soluciones, tomamos un estímulo cualquiera de nuestro entorno al azar. Podría ser una imagen o palabras. Es importante que no guarde relación con el tema. De este modo creamos una conexión dando soluciones innovadoras. Bien, por ejemplo, si usas la palabra tubo en el tema del fitness, pues se puede plantear diversas soluciones o alternativas. Por ejemplo, puedes construir una barra para ejercitar los brazos o elevar dicho artefacto con las manos de manera frontal para ejercitar tus hombros. Después está el método de inversión. En esta técnica tratamos de invertir, como su nombre lo dice, el orden lógico de las cosas. Para ello debemos tomar el principio que haya sido aceptado globalmente como verdadero y tratamos de invertir los elementos del mismo. Esta reordenación, podríamos llamarlo, de la información es clave para encontrar nuevas conexiones. Abordamos el problema desde diversos puntos de vista, obviamente, para proponer soluciones que sean pues originales. La siguiente técnica es el desafío de ideas o la razón de las cosas. Se recomienda comenzar a utilizar siempre la palabra ¿por qué?, pero de una forma como más abierta y comprensiva. El objetivo es retar para establecer cualquier tipo de razonamiento. El punto de este ejercicio es evitar explicaciones evidentes o típicas, o
tradicionales, convencionales, como tú quieras llamarlas. Luego está la provocación y movimiento. Algunas ideas son provocadas, es decir, se trata de generar pensamientos, incluso podríamos decirlo que hasta un tanto estúpidos, y usarlos para construir nuevas ideas. Este proceso te permite, pues, pensar fuera de la caja en sí y hacer una lista de ideas innovadoras que puedes considerar. El complemento de la provocación de estas ideas es el movimiento. Esto tiene que ver con la ejecución de las nuevas ideas, es decir, que no solamente pienses nuevas ideas, sino que también pues las apliques, aunque al principio pueda parecer difícil, ¿verdad? Poner en práctica estas técnicas, pues es solo cuestión de tiempo, para que acabemos todos utilizándolas como una rutina, más en nuestro proceso de innovación o desarrollo de diversos proyectos que queramos emprender. Creo que pues yo tampoco no puedo decir que he llevado a cabo todas estas técnicas, la verdad mentiría si lo dijera, tal vez una, máximo dos, no creo que más, pero la razón de que yo haya investigado estas técnicas no es solamente para mí, es también para ustedes, para que las vayamos aplicando y pues de esta manera todos podamos ser más creativos en diversos ámbitos. Ahora vamos a estrategias para desarrollar el pensamiento lateral. En sí solamente me voy a enfocar en tres estrategias. La cinéctica es una técnica ideada por el psicólogo William J. Gordon y es útil para resolver problemas de carácter técnico, podríamos decirlo, lo que pues aparentemente no parece tener conexión. Puede, mediante este ejercicio, dar lugar a una solución innovadora a un problema determinado. Las sesiones de cinéctica pues se desarrollan en sí en 9 etapas diferentes. Brevemente se propone el problema a abordar y tras una lluvia de ideas se invita a las personas que participan en esta sesión a pensar en diferentes analogías. Primero tenemos la analogía directa, mediante la cual se razona por similitud. Después está la analogía simbólica para encontrar pues analogías novedosas. La analogía fantástica en la que se expresa al máximo la creatividad. Estas son las tres en sí. Este proceso ayuda a ir más allá de las soluciones obvias, como pues podrás darte cuenta, y a encontrar, por lo tanto, soluciones creativas o innovadoras. Después tenemos el método Scamper. De este método ya les he hablado en un video anterior, pero como es un tema pues muy interesante, les explicaré brevemente de qué trata. El término es el acrónimo de las siguientes palabras: sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer, eliminar y reordenar. Esta es una estrategia para desarrollar ideas creativas útiles, para crear algo innovador. Cada idea se filtra a través de los siguientes pasos: sustituir algunos elementos de esta idea por otras ideas, combinar todas las ideas, adaptar estas ideas, modificar estas ideas, proponer otros usos a estas ideas, eliminar algunas de ellas, reordenar estas o reformularlas. Bien, luego tenemos la tercera estrategia, que son los juegos, acertijos, enigmas y adivinanzas. El pensamiento lateral pues se puede entrenar con ciertas técnicas, pero también con juegos, pruebas, tests y acertijos que estimulan diferentes tipos de pensamiento lateral. Y además, si lo pensamos, pues es una manera bastante divertida de desarrollar nuestro pensamiento lateral, porque tal vez las otras técnicas de las que les hablé les parecen muy técnicas, como su nombre lo dice, o les parecen muy estructuradas tal vez, pero creo que sí se pueden ir aplicando. Pero si ustedes son como más, digamos, de juegos o más de acertijos,
pues de esta manera también se puede desarrollar el pensamiento lateral. Por ejemplo, un juego común es presentar una situación aparentemente imposible y pedir a los participantes que encuentren una solución lógica, pero no evidente, promoviendo así el desarrollo del pensamiento lateral. Estos ejercicios ayudan a mejorar la flexibilidad mental y la capacidad de ver los problemas desde múltiples ángulos. En cuanto a los acertijos, son problemas de ingenio que se resuelven mediante la estimulación del hemisferio derecho. Quienes son capaces de resolver acertijos, de hecho, consiguen resolver hasta las situaciones más complicadas, ya que siempre hay opciones efectivas, solo que hay que concentrarse más y encontrarlas. Las respuestas no son ni buenas ni malas, sino más o menos obvias. Hay incluso como especie de cuadernos sobre esto, o bueno, como especie de libros chiquitos sobre acertijos. En este video incluiré pues poquitos ejemplos para no alargarnos mucho, como para que si ustedes quieren adentrarse en el tema de los acertijos, pues sigan por su cuenta. Primero, algunos meses cuentan con 30 días, otros cuentan con 31. ¿Cuántos tienen 28? Podríamos dar la explicación de que un solo mes tiene 28 días, ¿verdad? Febrero. Y que cada 4 años pues tiene 29 días. Pero en sí, de hecho, los 12 meses cuentan con 28 días. Porque cada mes tiene un día 28. Sí, yo sé que esto puede parecer un poco raro y un poco, tal vez no tan inteligente, pero si lo pensamos, es cierto. Bien, luego vamos al siguiente acertijo. Un hombre vive en el último piso de un edificio. Todas las mañanas baja en el ascensor, hasta el vestíbulo. Sin embargo, de regreso solo puede llegar hasta la mitad de los pisos. Lo resto pues debe caminar. Solo si llueve puede realizar el recorrido completo en el ascensor. ¿Cómo puede ser esto posible? Bien, la solución es que el hombre o la persona pues tiene una estatura baja. En un día normal, la estatura no le permite alcanzar el botón correspondiente al piso donde vive. Lo puede hacer casi por sí mismo cuando llueve, porque de hecho pues usa su paraguas para llegar al número de piso que necesita. En sí usa el paraguas como extensión de su brazo y por ello pues en esos días puede llegar sin problema al piso donde vive. Ok, esto en sí solo es un ejemplo de acertijo, no es una manera para nada de burlarme de personas de estatura baja. De hecho, yo tampoco soy tan alta. Y pues en sí, muchos de mis familiares no son tan altos tampoco, entonces no va por ese lado. Más bien va por el lado del razonamiento de que pues era por esta razón que no podía llegar. Me pareció un razonamiento que la verdad me llamó mucho la atención. Por estas razones comparto este acertijo más que por ofender a alguien, ok, mi objetivo no es ese. Tenemos luego el tercer acertijo y el último que les voy a compartir. Hay 6 huevos en una canasta. 6 personas toman cada una un huevo. ¿Cómo es que al final aún queda un huevo en la canasta? La solución es bastante simple. Cada persona tomó un huevo y cuando se llegó a la sexta persona, pues obviamente sobraba dicho huevo que estaba en la canasta y esta persona se quedó con dicha canasta y con el huevo aún dentro. En sí, de manera práctica, sin tanta teoría, si no les gusta la teoría, pues estos acertijos y las soluciones a estos acertijos ejemplifican bien qué es el pensamiento lateral y por qué es tan importante que nosotros desarrollemos este tipo de pensamiento. Por lo tanto, por eso decidí incluir estos acertijos como ejemplos y también por eso decidí
pues incluir toda esta parte teórica que creo que en este caso tiene mucho que ver porque es importante que sepamos qué es el pensamiento lateral, aplicaciones, técnicas, herramientas, tipos, para que nos enteremos no solo qué es, sino cómo funciona y cómo desarrollarlo, ¿ok? Entonces por eso es que este video ha resultado pues un tanto largo. Ahora, pues desventajas del pensamiento lateral, porque como siempre les digo, no solo me gusta presentar los hechos desde una sola perspectiva, por ello también cabe señalar que, pues como en todo, hay desventajas en el pensamiento lateral. Este puede ser menos eficiente en situaciones que requieren soluciones rápidas y directas debido a su enfoque en explorar múltiples posibilidades. Además, puede resultar difícil de aplicar en entornos altamente estructurados donde se valoran más las metodologías convencionales o tradicionales. Como conclusión les puedo decir que ver soluciones más allá de lo habitual o de lo normal para deshacer el camino andado y volver al punto de partida buscando soluciones nuevas y más eficaces es fundamental en la actualidad. La habilidad para encontrar respuestas y soluciones no evidentes mediante el pensamiento lateral es muy útil en carreras o profesiones que requieren una gran capacidad creativa. Adicionalmente, pensar siempre o durante mucho tiempo en la misma dirección puede hacer que nos bloqueemos y que no consigamos encontrar soluciones válidas. En definitiva, el uso del pensamiento lateral puede ayudarnos a resolver problemas de la vida real de manera innovadora y efectiva. Esto no solo nos ayuda a ser resolutivos, sino que contribuye a nuestro crecimiento y adaptación en un mundo que, pues, si lo pensamos bien, está en cambio constante. Para finalizar, pues desarrollar esta habilidad nos hará más creativos en un entorno en donde en realidad quienes generan recursos ya no somos nosotros, sino las ideas. Bien, muchísimas gracias por ver el video amigos. Eso es todo por esta semana. Por favor suscríbanse al canal. Esa en sí es una manera de apoyar el canal para que pueda seguir haciendo videos varios. Igualmente si quieren dejarme alguna opinión suya sobre el pensamiento lateral o sobre alguna técnica que ustedes conocen que no se incluyó en este video para pues promover o desarrollar este tipo de pensamiento, pues como siempre les digo, están en toda la libertad de dejar su comentario. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima semana.